Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver lo que es el concepto de fuego y su clasificación. Pero es importante que primero ustedes puedan conocer cuáles son los diferentes componentes y cómo se produce este fenómeno para poder implementar las medidas de seguridad adecuadas para evitar cualquier tipo de incendio o principio de incendio que se pueda llegar a producir. Bueno, el fuego es un fenómeno químico exotérmico que tiene un desprendimiento de luz, calor, humo y gases tóxicos, ¿sí? Está compuesto fundamentalmente por tres elementos. Estos tres elementos son el comburente, que viene a ser el oxígeno, el combustible, que puede ser un combustible sólido, líquido o gaseoso, y la fuente de calor. Con estos tres componentes ya se produce el fuego. Pero también hay un cuarto componente que es fundamental para que este fenómeno se produzca, que es la reacción en cadena. Esto quiere decir que los tres componentes anteriores tienen que estar en condiciones óptimas para que este fuego se pueda producir. Si no, caso contrario, no se produciría el mismo, ¿sí? Yo voy a hacer un ejemplo con un encendedor, que es un elemento que usamos habitualmente en nuestros hogares o en cualquier parte, para que vean cómo se produce, cómo se hace esta producción de fuego. Y de esta manera, como les decía al principio, ustedes van a lograr ver qué elementos podemos sacar para que ese fuego no se produzca o ese incendio no se produzca. Dentro del encendedor tenemos el combustible líquido, ¿sí? Este combustible, cuando nosotros presionamos la perilla, sale del encendedor y con la ruedita esta producimos una chispa. Entonces tenemos el oxígeno en el aire, tenemos lo que es el combustible y tenemos la chispa o la fuente de calor. Cuando yo prendo lo que es el encendedor, se produce el fuego. Ahora, si yo tuviera una corriente de aire muy fuerte, este fuego no se produciría porque habría demasiado oxígeno y no me permitiría prenderlo, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo muy poco oxígeno, tampoco se produciría. Tiene que estar, como les dije, esta reacción en cadena se va a producir siempre y cuando esté en las condiciones. Y esto va a ayudar también a que se propague el fuego. ¿Sí? En caso de que se esté produciendo un principio de incendio, esto puede propagarse según los tipos de materiales que podamos llegar a tener a la vuelta. ¿Sí? Los fuegos se clasifican en 5 tipos. ¿Sí? Primero, clase A. Los fuegos clase A son todos los sólidos que puedan llegar a generar brasas, como ser tela, cartón, algodón, madera, plástico, caucho, ¿sí? Los fuegos clase B son todos los líquidos y gases combustibles, como ser la nafta, el querosén, el tiner, el aceite, el gas propano, butano, metano, ¿sí? Los fuegos clase C son todos los fuegos que están referidos a los que son componentes eléctricos, ¿sí? Fuegos eléctricos. Los fuegos clase D son todos los metales combustibles, como son el aluminio, el magnesio, el potasio. Y los fuegos clase K son todos los aceites animales y vegetales, ¿sí? Son todos los fuegos producidos por aceites animales y vegetales. Esta clasificación es importante porque después, cuando nosotros veamos todo lo que son los agentes extintores, van a poder entender mejor qué agente extintor va a funcionar según el tipo de material y combustible que se está prendiendo fuego. Uso de extintores portátiles de incendio. Curso de Higiene y Seguridad Laboral. Un extintor portátil de incendio es un equipo que sirve para apagar fuegos o incendios de pequeñas magnitudes. Es un recipiente metálico que contiene un agente extintor a presión, de modo que al abrir la válvula, el agente sale por una boquilla con el fin de extinguir el principio de incendio. Partes del extintor. Está conformado por un recipiente o cilindro dependiendo del tipo de agente extintor.
También podemos observar que tiene una manija fija que sirve para agarre o asa fija, una manija móvil la cual sirve para accionar el extintor, un manómetro el cual indica la carga del mismo, un seguro u horquilla que evita el accionamiento accidental del mismo, un precinto que protege el seguro, un collar o argolla con un color normalizado, el cual indica el año de vigencia, en el caso del año 2020 es marrón, una manguera por la cual sale expulsado el agente extintor, una boquilla o tobera que va a depender del tipo de agente extintor, su tamaño y su forma, un cartel o etiqueta indicativa de la fecha de recarga y otros datos de interés, y una etiqueta instructiva que va a estar pegada en el recipiente o cilindro. Tipos de agentes extintores. Tenemos diferentes tipos de agentes extintores dependiendo de las clases de fuego. Los más comunes en Argentina son el agua bajo presión con líquido espumógeno AFFF para fuegos clase A y B, el agua bajo presión para fuegos clase A, el polvo químico seco para fuegos clase A, B y C, el CO2 o anhídrido carbónico para fuegos BC, los productos halogenados HCFC123 para fuegos ABC, el acetato de potasio para fuegos clase A y K y el polvo bajo presión apto para fuegos clase D. Pasos a seguir para el correcto uso del extintor. Primero debemos determinar el tipo de fuego que se está produciendo, acercarse al extintor y verificar si es apto para esa clase de fuego. El siguiente paso es observar el manómetro y verificar que se encuentra marcando dentro de la franja verde, denotando que está cargado correctamente el extintor. Luego debemos girar la horquilla o seguro y retirar los dos elementos, el precinto y el seguro. Una vez retirado el seguro, sostener y transportar el extintor de la manija fija sin accionarlo hacia la zona de riesgo. Verificar hacia dónde se dirige el viento, siendo el humo de ayuda para visualizarlo, teniendo en cuenta que siempre debe estar a nuestro favor y no en contra. Apuntar hacia la base del fuego y accionarlo presionando la manija móvil. Realizar mientras se descarga movimientos de zigzagueo hasta descargarlo completamente. Tener en cuenta que debemos colocarnos antes de accionar el extintor a una distancia entre 2 a 3 metros del principio de incendio. Una vez descargado el extintor, debemos colocar el mismo de manera horizontal en un lugar seguro, lo cual determinará que ese extintor ya está descargado. En caso de ser necesario, tomar otro extintor y repetir la operación. Recordar que el extintor es solo para principios de incendio, es decir, fuegos pequeños. No arriesgue su vida intentando extinguir un incendio propagado o de gran magnitud. En ese caso, evacuar el lugar y dejar que el personal de bomberos realice su trabajo. Es importante saber utilizar un extintor y saber tomar decisiones en los momentos adecuados. Por ello, es que hay que cumplir los pasos del plan de emergencia de evacuación que tengan en sus casas, trabajos, instituciones, etc., para evitar mayores incidentes y accidentes. Tomemos conciencia de los riesgos y los evitemos tomando las medidas de seguridad adecuadas en el momento adecuado. Estos sucesos se pueden evitar si hacemos prevención. Saca la manguera, y esto tiene un precinto, seguro que es la bolsita que ustedes lo van a ver, y es lo que van a hacer, la giran hasta romper el precinto, sacan el precinto, apuntan a la base del fuego, cuidado, fíjense.
can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound.